Buenas noches, vamos a dar comienzo al curso de una vez. Una disculpa porque pues sí, ahorita he estado en cuestiones de trabajo profano y es lo que me ha impedido ahorita ahora sí dar el curso, pero pues ya estamos de vuelta, ¿no? ¿Se oye? ¿Bien? Sí, sí, escuchamos. Ok, muchas gracias, Rafa. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, empecemos. Las leyes universales de la conciencia superior. Seguimos con nuestras leyes. ¿Por qué? Porque aquí vienen lo más interesante a partir de las leyes que anteriormente teníamos, que eran las leyes universales de la creación. Ahora viene de una conciencia superior. Esta ley es la ley del equilibrio y la polaridad. ¿Por qué? Porque esta ley es la que, ahora sí, como lo dice, nos lleva a ese equilibrio a través de nuestros cambios polares. En esto lleva desde el centro, acercándonos a los extremos, compensando lo contrario, y es lo que nos da en una vida común, que es nuestra riqueza, a nuestra pobreza, de convertirnos en verdugo, a convertirnos en víctimas, vivir de una forma equilibrada con esta ley nos va a llevar a absorber toda esta polaridad que nosotros vamos teniendo conforme a nuestra vida va avanzando. Así que vamos a tener que equilibrar nuestros cambios radicales, no llegar a un extremo de riqueza elevada y luego a un extremo de pobreza elevada. Aquí también incluye la ley del karma, a donde está la ley de la acción y de la reacción. Para toda una acción hay una reacción, la ley de Newton. Esta ley karmática también nos lleva a provocar, meditar y llevarnos a todas nuestras acciones, asumirnos nuestros frutos, que más tarde damos lo que recibimos, y ahora sí asumiendo y cotejando todo lo que nos está llegando. Y ahora sí, si vamos a recibir amor, es porque hemos dado amor. Si recibimos odio, es porque ya hemos dado odio. Nuestros pensamientos también tienen que ver con esto, también nuestras palabras, nuestros actos, y todo esto va a llevar a potencializar nuestra existencia un poco más. La ley de la reencarnación, aquí quiero reafirmar una cuestión. Encarnación es cuando nosotros morimos y volvemos a renacer en otro cuerpo. Reencarnar es lo que hice hoy, lo que voy a hacer mañana. Mis errores de hoy tienen consecuencias los errores de mañana, por eso nosotros dormimos, por eso nuestro cuerpo se acostumbró a dormir y a despertar. Y esto nada destruye, todo transforma, porque acabamos con esta frase, ¿no? Que muy famosa, ¿no? Todo lo que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces aquí vamos a encarnar lo que somos nuestros propios maestros. Esta cuestión de maestros, esta reencarnación va a sujetar a esa experimentación, ese crecimiento espiritual. Esto dando nuestra muerte del día de hoy a nuestro renacer del día de mañana, quedándonos ahora sí para aprender y saldar lo que hemos hecho. Liquidar nuestras cuentas pendientes conforme a nuestra evolución va dando.
Esto también no va a salir ahora sí de la rueda del samsara, esto también tiene que ver con nuestras leyes universales. La ley de la responsabilidad, cuando nosotros ya tenemos un grado de maestría, somos nuestros propios maestros, vamos a asumir nuestra responsabilidad dándonos con nosotros mismos y nuestros actos desde el primer momento siendo el mismo maestro. Esto nos va a dar responsabilidades, nos va a enseñar a manejar nuestras responsabilidades, comprobar nuestra propia maestría, tener nuestras personas a nuestro cargo conforme hemos tenido pareja, hijos que han estado enfermos. Ahora con esto del COVID hemos asumido esta ley de la responsabilidad en una forma más educada, porque bueno, sí estábamos educados, pero hemos perdido esa educación conforme así vamos avanzando a través del tiempo. ¿Por qué? Porque gracias a la tecnología descuidábamos nuestras responsabilidades, gracias a la tecnología perdíamos amistades y todo el rollo, antes de la pandemia estábamos perdiendo esta ley. Y cuando llega nuestra pandemia, volvemos a tener nuestra ley, volvemos a asumir esta responsabilidad, pero que ya con este conocimiento, ya teniendo este uso correcto de nuestra sabiduría, de nuestros actos. A esto nos está llevando unas premisas y consiguiendo unas deudas karmáticas. Ahí tenemos que tener un poquito más con manejo de esta ley. La ley del discernimiento. Esta ley aplica que nuestra intuición que realicemos en cada cosa son las decisiones que nos están transformando tanto de forma intuitiva como de nuestra voz interior, que nunca nos está engañando y no nos deja guiarnos y lograrnos a un éxito que estamos emprendiendo. ¿Por qué? A ver, dinos, maestra, ¿por qué no me salen las cosas? ¿Por qué este proyecto está de la nada? ¿Por qué me está yendo de la chingada? Va, esta cuestión de irnos de la chingada nos está llevando a que este discernimiento que nosotros estamos tomando bajo unas decisiones, no hay correctas ni incorrectas, y unas decisiones que nosotros estamos tomando sin juicio, nos está llevando a que este discernimiento nos lleve a alejarnos de lo que nosotros nos merecemos, y esto lleva a atraer al racismo, al sexismo, a los fanatismos, para evitar que nuestras decisiones sean las correctas y no estamos oyendo a nuestro yo interno. Hay que oírlo un poquito más para que esta ley del discernimiento nos diga por la intuición, chin, esta persona me va a fastidiar el día de hoy. Bueno, no voy a ir con esa mentalidad. A ver, persona que me vas a fastidiar el día de hoy, yo estoy bien, sé que tú estás mal y discúlpame, pero yo estoy escuchándome a mí, y lo que hagas y deshagas, pues allá tu bronca, tu karma, tus broncas, tus problemas. La ley de la afirmación, que es lo que nos va a llevar a que transformemos lo que vamos a realizar, lo que vamos a querer cambiar, asumirnos nuestro rol, a transformarnos lo que nosotros vamos a conseguir, afirmarnos de forma errónea y constante lo que nosotros nos estamos mereciendo. Por eso esta ley del discernimiento tiene que ver con nuestra ley de la afirmación. ¿Por qué? Porque esto nos va a llevar de una forma negativa a una forma positiva. Hay veces de una forma inconsciente, pero la mayoría de las veces nos va a llevar de una forma consciente, porque esto es lo que nosotros queremos, es lo que nosotros estamos buscando. Ahora, esto también se liga con nuestra ley de la plegaria, donde pedimos la fe concreta y correcta de todo lo concedido. Sí, hay veces que nosotros buscamos la verdad, pero no buscamos no estamos estamos también perdiendo la búsqueda de la fe, porque hay veces que por apenación, por sentirnos preocupados, por sentirnos fastidiados, por emitir esta plegaria negativa, por centrarnos, formular nuestras pedimentos en forma de plegaria, evitarnos conectarnos con esa fuente creadora. Este universo nos está escuchando, sí, pero ¿nos lo va a dar lo que pedimos? Sí, pero el resultado de todo esto va a llegar conforme
al día correcto, a la hora correcta, al momento correcto de nuestra existencia, sin algún modo de que nosotros vayamos a evitar hacerlo llegar de forma forzosa, porque esto nos va a ayudar a crecer como seres humanos. La ley de la meditación, muchas veces no queremos meditar y todo esto va llegando en nuestra contra y todo el rollo, ¿no? La ley de la meditación lo que nos va a llevar es esta plegaria que nosotros vamos a dar a Dios o al gran arquitecto del universo para silenciar nuestra mente. El chiste de silenciar nuestra mente es evitar pensar en lo que nos está provocando todas estas emociones. Por eso el control de nuestras emociones, esta meditación nos está dando la mejor toma de decisiones para hacerlo de una manera sabia, de no ejercer en algo especial, solo callar y escuchar a nuestro yo interior, y realmente estas leyes se atan con la ley de la universalidad. La ley del desafío, esta es cuando nosotros estamos en un conflicto emocional, mental y demás. ¿Por qué? Por nuestra evolución espiritual, en la que nuestro libre albedrío nos está llevando por nuestro canal a lo largo de nuestra existencia, desafiando lo que nos va a través de pruebas, lo que nosotros vamos obteniendo a través de nuestra evolución espiritual. Por ejemplo, el día de hoy el jefe me despidió, pero ¿cuál fue el desafío? ¿Por qué la ley del desafío de despedirme? Porque a lo mejor el trabajo no era para mí, o a lo mejor ya terminé lo que tenía que terminar y cerré un ciclo, y este ciclo me corresponde algo mejor. ¿Para qué? Para que yo me prepare, para que yo me esfuerce un poco más y llegar a este desafío y salvarnos de esa forma adecuada por nuestras elecciones. Ahora sí, estos desafíos nos hacen ver lo que estamos padeciendo. Ahora sí, ¿de qué careces? ¿De qué me está fallando dentro de mí? Y esto viene también la ley, en consecuencia con la ley del apego. ¿Por qué? Porque es difícil no tener apegos en este mundo material. Siempre en este mundo material vamos a tener apegos. Estos apegos nos están impidiendo nuestro crecimiento, nuestra evolución. ¿Por qué? Porque tenemos apegos a los sentimientos, a la materia, a personas o a lo que llega en nuestra vida, a ese momento de crecer, a ese momento de sentirnos evolucionados. Esa felicidad no está dependiendo ahora sí de las cosas materiales. Las situaciones no tienen que ver porque, por ejemplo, fallecieron algunos familiares en el COVID, sí, pero no es ese el apego al familiar, sino el dolor que nosotros tenemos es porque al morir ese familiar, ese apego se acaba de romper, y es el miedo a nosotros mismos, de soltarnos nosotros mismos y sentirnos libres. Por eso la ley del apego. Las leyes universales de frecuencia superior va la ley de la frecuencia y vibración. Esto nos lleva a una vibración constante, una vibración determinada en consecuencia a lo que nosotros buscamos. Y esto nos va a llevar a más o menos la densidad de nuestra materia. ¿Por qué? Porque si tenemos baja densidad, nosotros físicamente nuestras emociones fluyen bajo la vibración. Tenemos miedo, baja. Tenemos amor, sube. Ahora, si nuestros defectos también nos van a llevar a nuestras vibraciones. ¿Qué tipo de defectos tenemos? ¿Qué serían buenos? ¿Serían malos? No hay bueno ni malo. Si yo fumo, mi defecto es fumar. Va. Entonces, ¿qué debo de hacer? ¿Qué está arreglando ese defecto? ¿Mi vibración alta o baja? Y cuando mis emociones, soy una persona explosiva, alegre y estoy así empático y celebrando con medio mundo, nuestra vibración, ¿a qué nos lleva? A traer todas esas medidas y toda abundancia.
Si nosotras llevamos a esas frecuencias vibracionales, si mi frecuencia es alta, mi vibración también, tendremos la abundancia, tendremos el poder de tener lo que nosotros merecemos en abundancia, pero en abundancia no así que digamos, uff, no, nos lo van a dar así de poco a poco. ¿Por qué? Porque si nos tenemos abundancia en exceso, hay veces que llegamos a perder el piso. Entonces hay que manejar nuestra frecuencia y nuestra vibración. También tiene que ver con las personas que nos rodean. La ley de los milagros. Esta ley es la más hablada por bastantes religiones, ¿no? Ay, es que quiero que me haga el milagro de que me vaya bien en el trabajo. Ay, es que quiero que me haga el milagro de que me llegue un dinerito, ¿no? Estos milagros nos están llevando a esas pequeñas señales que en el camino correcto nos están dando un resultado de la divinidad que nosotros no somos y nos llegan por causalidades de conforme hemos crecido espiritualmente. Esas señales que dicen, ay no, chin, ando sin dinero, no, esto ya me robaron, me está yendo de la fregada, necesito encontrarme 10 pesos tirados en la calle tan siquiera para llegar en metro a mi casa, ¿no? ¿Y qué pasa cuando nosotros invocamos esta ley y nosotros estamos en esa cuestión evolutiva sana? Paz, así de la nada, a las 2 cuadras se nos aparecen los 10 pesos que nosotros necesitamos justo para llegar a nuestra casa. Entonces tenemos que ver todas estas señales. Eso también tiene que ver con las personas, porque hay veces que no vemos a esas personas correctas que están llegando a nuestras vidas y que necesitamos aprender de ellas porque es un milagro. Ellas son un milagro en nuestras vidas que nos están ayudando a algo que nosotros tenemos que aprender. Y esto tenemos que hacer caso a nuestras corazonadas, tenemos que hacer caso a nuestras conciencias, tenemos que estar viviendo con nuestro propio amor incondicional, nuestro perdón, para que ese karma que nos está llegando a cada momento se convierta en milagro materializado. Y eso también tiene que ver con nuestras leyes universales. La ley de la sanación. Sí, muchas veces dicen, no, es que yo voy a sanarme con la agüita bendita de la santa devoción de Jesús y demás, ¿no? Pues ahí va. No, nosotros mismos nos sanamos. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos sanos aquí, sanos en nuestros sentimientos, vamos a llegar a esa transmutación de potencializar nuestra salud. Si nosotros decimos, aquí estoy bien y aquí estoy mal, o lo contrario, vamos a tener enfermedad del corazón, enfermedad de esto, enfermedad del otro, y no vamos a llegar a nuestra sanación, y esto nos está llegando a oscurecernos, seguir estando en esa oscuridad y no querer llegar a esa luz que nosotros tenemos dentro de nosotros mismos. Recordemos esta parte, somos energía, somos luz, y esa luz tiene que ver con nuestra vibración, nuestro color en la aura y todo eso conforme a nuestras emociones. Por eso aquí tenemos un conflicto dentro de nosotros mismos. Somos seres humanos, lo entiendo, pero también tenemos que saber transmutar nuestras emociones, no controlarlas. Jamás vamos a controlar una emoción. Si estoy triste, tengo que llorar. Sacar esto que me está llevando para poderme sanar. Y esto nos está llevando a un equilibrio. Por eso hay personas que, en mi caso, yo podré estar viviendo 3 sucesos lamentables, por ejemplo, el enojo de alguien, que me vaya mal en el trabajo y de repente que se muere el perrito de la esquina, ¿no? Entonces me lleva un desequilibrio y la cuestión es de poderme sanar yo, tener esa cuestión de soltar eso. A ver, ahorita no voy a poder solucionar nada, ya esta persona es así, no puedo cambiar, ya me pasó,
ahora me voy a tratar de equilibrar. Voy a soltar, si tengo enojo, lo suelto, ya, suelto todo, me desprendo de todo eso negativo y adelante. Y eso me lleva a un equilibrio rápido, momentáneo. La ley de la purificación, si no, nosotros no tenemos estas tres leyes en forma simétrica, no vamos a llegar a esta ley de la purificación. ¿Por qué? Porque de aquí nos va a llevar a llevarnos a nuestra esencia esos sentimientos, esa cuestión de negatividad que nosotros estamos transmutando a través de lo que nos están pasando en nuestras vidas. Purificar nuestro cuerpo, purificar nuestra mente y purificar nuestro entorno, tenemos que lograrlo porque es un gran reto para nosotros, es un trabajo diario. ¿Cómo purifico mi cuerpo? Aplicando la alquimia, comiendo sanamente, por eso estas leyes. ¿Cómo purifico mi mente? También por por estas 36 leyes y por lo que como. ¿Cómo purifico mi entorno? Si tengo mi mente y mi cuerpo sano, pues mi entorno se purifica. Y esto nos lleva a estos medios que podemos utilizar dentro de una alquimia para dejar esa energía negativa. Por eso es importante el esoterismo y la alquimia, la ley de la perspectiva que nos va a llevar a que nuestro entorno nos lleve en un tiempo de ánimo, nos lleve a transcurrir en un lapsus lento o en un lapsus rápido, que como estamos fascinadamente en un estado este así, paz, bien y todo esto, y nuestro estado de ánimo con la persona con la que estamos, haz de cuenta, estamos de novios y queremos estar más con la persona y es cuando más rápido se nos va el tiempo. Aquí es cuando nuestro tiempo, va, pero cuando estamos con la persona que nos fastidia y eso estamos esperando. ¿A qué hora son? Eso. Es que ya no aguanto, yo ya quiero estar jugando, ver el fútbol, viendo la novela de las 7, no, ya no. Y ahí es cuando nuestra perspectiva nos lleva a que el tiempo circule lento o rápido. Por eso nosotros también podemos modificar el tiempo. Esta es una parte muy importante de la ley de la perspectiva porque nos lleva a modificar nuestro tiempo y nuestro estado de ánimo. Si yo quiero que el tiempo transcurra lo más rápido posible, ¿cómo lo hago transcurrir? ¿Cómo hago que el tiempo se me haga más cómodo? Cambia tu frecuencia vibratoria, cambia tu ley de purificación, cambia todo esto. ¿Para qué? Para que esto llegue, para que el tiempo fluya. Si estoy fluyendo así, va a fluir. ¿Y sabes qué? Ya terminó el tiempo. ¿Qué pasa cuando estamos en la clase? Les estoy explicando todo esto y les está interesando, los estoy mintiendo, explicando todos estos procesos. Pues rápido, el tiempo fluye de manera muy rápida y hasta queremos que dure un poquito más la clase. Entonces, podemos modificar nuestro tiempo, también podemos congelar nuestro tiempo. ¿Cómo? Nosotros somos nuestro tiempo, nuestro reloj que puede hacer todos estos cambios. Nada más hay que cambiar nuestra perspectiva, nuestro punto de vista, si es bonito, si es feo, si es bueno o es malo, para que estas cosas podamos modificar nuestro mismo tiempo. Ahora, las causas metafísicas de las enfermedades viene siendo ¿por qué? Porque no aplicamos bien nuestra ley de la gratitud, no somos agradecidos. ¿Cuántas veces agradecemos al día? Cuando tenemos abundancia, tenemos éxito, nos está llevando bien, estamos en una situación placentera, nunca agradecemos. Pues sí, ya me fue bien. Bueno, pues ya chido y adelante, ¿no? Pero ahora sí, cuando necesitamos que nos vaya bien, por favor, llégame, necesito trabajo, necesito esto, necesito. Y empezamos de una forma, necesito, y no nos estamos permitiendo fluir con esa gratitud. Por eso tenemos que saber agradecer. Y aparte de ese agradecimiento, llevar a nuestra vida de una mejor manera. ¿Por qué?
porque esto nos está llevando a ver y reflexionar. Por eso nos tardan en llegar las cosas, porque estamos aprendiendo una lección, si no somos agradecidos. La ley de las bendiciones, no es lo mismo agradecer que ser bendecidos, porque la bendición nos llega a través de energía positiva. Si yo les deseo a todos ustedes energía positiva es una bendición que nos está llegando a todos. Yo les doy energía positiva y recibo energía positiva, y esto se vuelve a través de un ritual, se lleva de una oración, de nuestras presencias, de nuestros apoyos, de este positivismo que nosotros estamos dando y necesitando también. Nuestro amor incondicional, aquellos que nos están pidiendo ayuda. Hay veces que no conoceremos a las personas, pero necesitan ayuda, y es cuando nosotros agradecidamente se los vamos a tener que dar para que esa bendición se me multiplique y llegando a transformar nuestra energía de una manera más sublime para que nos llegue a nosotros. Y esto también está ligado a la ley universal, la ley del decreto, el poder del verbo, de todo aquello que decretamos y se concede así, ¿va? Por eso tenemos que cuidar mucho nuestras palabras, porque si nosotros no cuidamos nuestras palabras pueden tener el doble sentido. Yo quiero que me traigan limones. Pues, ¿qué tipo de limones me va a traer el destino? En el buen sentido, en el otro sentido. Entonces tenemos que cuidar nuestro sentido en el cual decimos las palabras. Quiero que me traiga una fruta de limón para que pueda ser utilizada para mi comida, o para mi cerveza, o para lo que nosotros queramos, ¿no? Aquí el verbo tenemos por eso que aprender a hablar de una forma correcta, para afirmar de una como especie de contrato todo lo que nosotros queramos decretar, para que esa vibración emane y nos ayude a nosotros mismos a tener esa cuestión recibida y reflejada en nuestro mundo. El decretar y esto tiene que ver con nuestra ley de la plegaria, nuestra ley de la fe, nuestra ley de la gratitud y nuestras bendiciones. Aquí tenemos que irnos de lo concreto a lo abstracto. Nuestra consecuencia hay veces puede ser casi instantánea cuando decretamos. Y pocas veces, por ejemplo, si decimos, si antes hablo, antes sucede, sí, la verdad sí, porque también esto es lo que estamos pidiendo. Hay veces que podemos pedir varias cosas o por emociones, el desborde de nuestras emociones, decimos una palabra que no queremos decir y chas, ahí viene nuestro karma también. La ley de nuestra fe, ya se las expliqué, que esto no tiene que ver con nada religioso, esto tiene que ver por lo que nosotros con el cerebro del corazón, con nuestro cerebro de acá y nuestro cerebro del estómago estamos pidiendo. Esa fe nos está llevando a este sentimiento, nuestra ley de universal con el cosmos, y esto nos lleva a nuestro éxito. Tenemos que dejar de ser ciegos y ver nuestra capacidad y talento para que esa fe nos llegue a nuestro fervor. Nuestra gracia, la ley de la gracia nos va a llevar a consecuencia de un alivio kármico. Si nosotros a través de esta evolución de día a día que estamos luchando, la gracia va a llegar a nosotros de una forma insólita, milagrosa, que en nuestro entorno nos va a dar celebrar nuestra graduación existencial. Aquí muchas veces la graduación existencial tiene mucho que ver. Y esto nos lleva a convertirnos en nuestro propio maestro. Y este conocimiento y esta sabiduría son otorgadas gracias a una misericordia de nuestros actos. Esto es un juego y esto tenemos que verlo. ¿A qué estamos jugando? Y cómo lo estamos jugando. Nosotros mismos podemos poner las reglas, siempre y cuando que queramos ponerlas. La ley del uno. Todos somos uno con el universo. Esta ley
nos queda muy en claro. ¿Por qué? Porque siempre vamos a volver al mismo origen de donde fuimos creados. Esto nos va a llevar a una misma consecuencia de que Dios es todo y todos somos con Dios. Y esto nos va a llevar de una forma a lo que estamos viviendo. Por eso nosotros somos nuestro Dios con Dios. Entonces, ¿cómo voy a llegar a mi Dios? A mí mismo, si de mi origen, si no sé quién soy. La palabra es quién soy, a dónde voy y qué es lo que yo voy a hacer para llegar con mi Dios. Y esto, mi templo, al que yo estoy cuidando tanto, mi Dios lo voy a encontrar en mí. Y esto me está llevando también a ver mi ley universal. Las leyes espirituales son esas cósmicas espirituales, guías luminosas como brújulas que nos está llevando a lograr este acercamiento posesivo de un origen, de algo creador. Aquí vamos a descubrir quién es Dios por estas leyes universales. En esto nos lleva a la cuestión socrática de que conócete a ti mismo. Sócrates empezó a decir con eso que somos nada más nuestra propia apariencia física, nuestro cuerpo, nuestra personalidad, nuestro intelecto, nuestro ego encapsulado. Esta cuestión del ego, cómo nos cuesta, ¿no? A todo mundo. Esto, somos un costal de piel, músculos, huesos y demás. Somos efímeros, somos eternos. Somos hechos a su imagen y semejanza. ¿Cómo nos meten esta cuestión en las religiones? Cuando nosotros fallecemos, damos el pésame para que íbamos con al padrecito y todo el rollo y medio. Pero pues, ¿para qué? Si nada más ahí está su cuerpo. Su alma ya está en una de las dimensiones paralelas a donde nosotros materialmente no podemos acceder. Pero sí en astral. Y aquí es cuando nosotros estamos conociendo ese espacio entre paredes, piso y techo que nosotros imaginamos como casa, cuarto, habitación, oficina. Ese espacio va a seguir ahí. Y esto nos va a llevar a ocupar nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra existencia, nuestro existencialismo dinámico. Y aquí va una pregunta, ¿por qué es tan importante conocernos a nosotros mismos y conocer nuestro yo inmortal? Porque si no lo conocemos, no vamos a vivir de una manera íntimamente ligados aún. Vamos a vivir a un desconocido. Ah, tengo corazón. Ah, nunca serví, ¿para qué me servía? Tengo un hígado. Ay, nunca conocí que tenía un hígado y para qué me servía. Estoy viviendo con un desconocido. Mi espíritu, con mi cuerpo de costal y huesos y demás, está viviendo desconocidamente. No me conozco en su totalidad. Y esto nos lleva a las leyes que estábamos hablando anteriormente. Las 7 leyes nos está explicando las 7 leyes que nos explica Deep Chopra, nos está llevando a esto endocrino y mundialmente nos está llevando a descubrir quiénes somos. ¿Cuáles son estas leyes? La ley de la potencialidad infinita, porque todos somos materia. Nada más de eso, somos también esencia. La ley del dar y de recibir. Lo que yo doy, recibo. Esto es una energía de amor. La ley del karma, causa y efecto, que ya les expliqué. Tenemos que tener esa felicidad y gozo nutrido por todos los que nos rodean. El menor esfuerzo, ley del menor esfuerzo. ¿Cómo hacer menos y lograr más? La ley de la intención y deseo, que es la mecánica de nuestra realización. La ley del apartamiento-separación. Cómo comprender y aprovechar el beneficio de incertidumbre en nuestra vida. Aquí tenemos que ver nuestros apegos. La ley del Dharma, cómo estamos dando esa existencia, ese servicio a los demás. Estas leyes son importantes porque tenemos que saberlas manejar con respeto para tener esa salud, esa abundancia, ese prestigio, esa estabilidad emocional y esa paz espiritual que estamos buscando en 20,000 cosas. Entonces,
Entonces son esas cuestiones y estamos logrando esa expansión progresiva de gozo, felicidad a nuestra salud emocional. La humanidad nos va a llegar a esa inserción de nuestro camino y tenemos que tener esa fuerza de para evitar autodestruirnos y sabotearnos y llevarnos a una estabilidad. Tenemos que escoger continuar como viejo y peligroso el camino de nuestras guerras, de nuestra violencia, de nuestra inseguridad, de nuestro miedo, de nuestro sufrimiento, de todo eso negativo que estamos recogiendo en un camino corto de vida y cambiarlo en algo positivo. La aplicación de nuestras leyes nos va a llevar a ese amor, ese aprovechamiento, esa energía, ese amanecer, ese maravilloso despertar de armonía y esa fuerza de potencial espiritual infinito. Oh, ya hemos descubierto que somos dioses. Y estos son los retos que en este siglo XXI nos están llevando a estudiar todo esto. ¿Para qué? Para llegar a ese potencial espiritual, para conocer nuestro Dios. Aquí entremos en materia de nuestra tabla alquímica, que también nos va a llevar a conocerlo. Aquí vemos que la tabla alquímica, vamos a ver que la tabla alquímica está debida a tradiciones de nuestra alquimia y nuestra falta de uniformidad por estos alquimistas. Estos vamos a verlo por secretismos, que escribían simbología para que otras personas que estuvieran estudiando la alquimia pudieran descifrarlo, porque era casi pecado, era algo inquisitivo, que uno viera todas estas cuestiones de la alquimia, porque si no, íbamos en contra de una religión, íbamos en contra del Vaticano y esto se llamaba brujería. Ups, somos magos y brujos a la vez, sí. Estamos abarcando cuestiones filosóficas también, espirituales también, para nuestra transformación de materia, y esto a los siglos nos está llevando a llevar la crisopea como una forma de transformar esos metales ordinarios en metales nobles y llegar a transformarlos en oro. ¿Cómo? Vamos a descubrir nuestro elixir de nuestra inmortalidad. Somos inmortales, jajaja, no nos hemos dado cuenta. Muchas veces hablamos de eso y nunca nos damos cuenta. Desarrollar nuestras panaceas capaces de curar cualquier tipo de enfermedad. Somos autosanadores. Híjole, entonces, ¿qué especie de Dios soy? Elaborar un solvente universal conocido como el Akaneshet, que se creía como una sustancia para disolver los metales y convertirlos en materias elementales. Esa es una. La creación de nuestra piedra filosofal. No vayan a comprar un cuarzo que parece la piedra filosofal y ya la creen. No. Aquí vamos a ver muy detalladamente cómo encontramos nuestra tabla alquímica por estos símbolos. Que vamos a decir, no manches, se parece a la tabla química. Sí, tienen parecido a nuestra tabla alquímica, pero aquí ya estamos llevando nuestros elementos, nuestra simbología de procesos, otro tipo de procesos alquímicos. Pero estos procesos alquímicos tienen que ver con los signos zodiacales, sí, muchas veces tienen que ver con los signos zodiacales. Esta también está elaborada por la cuestión del sol y la luna y muchos elementos más que en la vida estamos manejando. Por eso se tiene que ver con el león y el dragón dentro de nuestra tabla alquímica. ¿Cuáles son estos símbolos y elementos clásicos? Estos símbolos alquímicos son esos métodos experimentales de esos laboratorios con tubos de ensayo y todo esto que los alquimistas utilizaban por el agua, la tierra y el aire y el fuego, nuestros elementos, y estos daban esas combinaciones de frío, calor, sequedad y humedad para descubrir hasta dónde podía llegar nuestros elementos. Observemos bien cómo nuestro elemento del agua, nuestro elemento del fuego, nuestro elemento de la tierra y nuestro elemento del aire. Si utilizamos la geometría sagrada, vamos a ver lo que estamos formando con este circulito arriba y este abajo, y esto también nos está llevando a nuestra escuadra y nuestro compás. Aquí esta cuestión en el REA
llegamos a las cámaras capitulares, que es la cuadratura del cuadrado con el círculo y el triángulo con el círculo y cuestiones así. Esta combinación de estos elementos nos está dando de resultado nuestra piedra filosofal. Por eso es importante ver bien nuestros grados azules para llegar a esta cuestión alquímica. Nuestra piedra filosofal, esta cuadratura totalmente. Y eso tiene que ver con el principio de Euler, tiene que ver con Paracelso, tiene que ver con 20,000 cosas dentro de lo que nos están enseñando en la masonería y mucho más. Los símbolos de la tríada prima, aquí tenemos que ponerlo porque estos símbolos eran de los más conocidos por Paracelso en el siglo XVI, cuando la teoría de la medicina empieza a dar función para ver que esta enfermedad contenía una combinación de azufre, mercurio y sal. Estas sustancias, como tríadas, representaban a una prima. El azufre era un elemento de combustible, el mercurio era el que transformaba, el que cambiaba esta parte de la transformación de la sal como elemento permanente. Esta teoría de Paracelso identificaba que la naturaleza de esta enfermedad tenía cura a través de estos elementos también, como el azufre, el mercurio y la sal. ¿Y dónde vemos estos elementos? Pues en nuestro cuarto de reflexiones. ¿Por qué se nos hacen presentes ahí? Porque estamos transmutando esa tríada prima. Los símbolos elementales en la antigüedad que se utilizaban por estos alquimistas eran 7 metales, que era el oro, la plata, el cobre, el hierro, el mercurio, el estaño y el plomo. En la alquimia también tienen una relación con la astrología, y esto nos lleva a los símbolos de la luna y los 7 planetas conocidos en la antigüedad por estos metales. El símbolo de cada ellos era el sol, este símbolo del sol era el oro, la luna era de plata, y ahí viene la canción que la luna era de plata. El mercurio por el planeta Mercurio, Venus por el cobre y el hierro por Marte. Ay, pues que estamos, aquí sí lo notamos, estamos formando nuestro sexo femenino, nuestro sexo masculino. Veámoslo. Nuestro estaño en Júpiter, nuestro plomo en Saturno, y estos elementos pues normalmente los hemos visto varias veces, pero nunca sabíamos cuál era la relación, o algunas veces sí lo sabíamos pero no prestaban mucha atención. Los símbolos alternativos para los metales eran representados por algunos más comunes, como el símbolo del oro, que es representado de esta manera, con un circulito y el triangulito acá. El de la plata era representado de esta manera. ¿Por qué? 4 círculos. Porque era porque también tiene que ver con los ciclos de nuestro, ¿cómo se llama? De nuestro solsticio. Los procesos, símbolos de procesos, porque estos símbolos de procesos que eran utilizados por los alquimistas nos ayudaban a descubrir el conjunto de reglas químicas. Estos se han utilizado en la química moderna y tienen una explicación, pero por medio de la alquimia. Son 12 procesos químicos elementales, son 12 símbolos del zodiaco y tienen que ver de esta manera. La calcinación, muchas veces hablamos de calcinación y no sabemos qué es. Es esa descomposición de sustancia mediante la aplicación de calor, representada por Aries. Luego la congelación, que es esa cristalización y solidificación, disminuyendo la temperatura. Esto se lleva a través del signo de Tauro. La fijación era un proceso alquímico
para transformar lo que era como una sustancia volátil de algo fijo o sólido, dando a una inmunidad al fuego, y esto está asociado por Géminis. La disolución, se produce mezclando esa sustancia gaseosa o sólida, o líquida o sólida, en un disolvente para dar una solución. Esto muchas veces lo utilizaban para llevar este proceso bajo el signo de Cáncer. Si yo tengo aquí el líquido y el sólido, esta solución me está llevando a un equilibrio. El signo también de Cáncer se representaba de esta manera. ¿Esto qué me está diciendo? ¿En dónde vemos este símbolo? Matemáticamente también lo hemos visto varias veces. La digestión, esta cuestión es cuando nosotros aplicamos calor a una sustancia en un largo periodo de tiempo asociado con el signo de Leo. La destilación, cuando destilamos algo, tiene que ver una mezcla líquida bajo una evaporación, una condensación, y esto tenía que ver con el signo de Virgo. Así el signo de Virgo se transmuta en sí. Y esto también tenía que ver con este símbolo. Muchas veces lo hemos manejado, pero nunca lo habíamos visto de esta manera. La sublimación, que es cuando cambiamos las sustancias de un estado sólido a gaseoso por una fase líquida, representado por el signo de Libra. Por eso Libra es el equilibrio. También lo podemos ver en sentido inverso, que nos da una precipitación de esta manera. La separación, que está incluida por separar todos esos componentes de sustancia alquímica, dando de sólido o líquido, representada por Escorpio. La aceración, que permitía esas sustancias considerarse similar a una cera, para llevarse ese proceso de inyectarlo a un estado líquido y calentar esa sustancia. Por ejemplo, ¿cómo son las velas? De un estado sólido pasan a un estado líquido. Y estos eran representados por Sagitario. Tiene que ver calor. En la aceración, por eso Sagitario se representa por un signo de fuego. La putrefacción, que está relacionado por esa descomposición y degradación orgánica, y representada por Capricornio. También por este signo de Capricornio, también es el signo representado para la putrefacción. La multiplicación, todo se va a permitir aumentar esa potencia, nuestra piedra filosofal, y está representada por el signo de Acuario. La proyección es cuando nosotros estamos llegando a transmutar ese metal corriente en oro. Y esto nos va llevando de una manera involucrándonos a nuestra piedra filosofal de una manera directa. Y esto nos va a llevar por el signo de Piscis. Por eso aquí estoy yo y mi piedra. Y esto me lleva de manera indirecta y directa a la vez. Aquí hay otros símbolos alquímicos que fueron unidades de tiempo. Y estos eran para representar esos procesos largos, periódicos de tiempo, para desarrollar un sistema de símbolos adecuados a nuestras necesidades, utilizándolos por número de alquimistas de la siguiente. Para representar alquímicamente una hora se tiene que dibujar 2 corazones y una línea así. Para representar la noche tenía que ser de esta manera. Un día y una noche, así se tenía que representar. Del mes, de esta manera, un mes. Estos eran también símbolos de utilidad para algunas cuestiones y otros aparatos. Estos utensilios se utilizaban en los procedimientos para
los alquimistas, que eran un recipiente conocido como crisol. Aquí viene de la relación con el crisol, que era para este crisol era digamos que era un componente que ayudaba a resistir, bueno, una como vasija, un envase o algo así, que era utilizado para resistir altas temperaturas y contener algunas sustancias, metales fundidos y todo eso, sin que se rompiera o se estrellara o le pasara algo al metal. Debido a que muchos alquimistas existen una variedad de símbolos, se representaban también por los crisoles. Había diferentes tipos de crisoles, como de esta manera, de esta otra y de esta otra. Estos son los crisoles. El aparato que se utilizaba también era el alambrique. Para la destilización de sustancias, de separar componentes elementales y llevarnos a una evaporación, condensación y solución para estas sustancias, y se representaba de esta manera. Esta también era una forma de representar al alambrique, que era un recipiente para evaporar selectivamente esos componentes del líquido, y representada por este símbolo. Los símbolos para los disolventes tenían que ver con para disolver el agua, el agua regia, el ácido nítrico, el ácido clorhídrico, con poderes corrosivos. Se utilizaban de esta manera estos símbolos para indicar el uso del disolvente que era. Para ácido nítrico, clorhídrico, si era tan corrosivo o no era tan corrosivo. Y esto era para ver al ácido nítrico como agua Fortix, que tiene que ver con el símbolo del agua y la F de Fortix. Los alquimistas también venían el espíritu del vino, lo que muchas veces consumimos en nosotros, y esto tenía que ver con el etanol. Por eso cuando nosotros consumimos el vino tinto en nuestros agapes fraternales, lo convertimos en etanol. Y esto lo representaban por agua vitae, agua de vida. De esta manera. Y tiene que ver con nuestra tríada también. Del cuarto disolvente de los alquimistas era el vinagre, y era utilizado por estos símbolos. Y estos símbolos nos llevan a una transmutación. Aquí tengo el vinagre. ¿Cuánto de vinagre? 4. O lo podría representar también así. 4 puntos y una como I latina. Los símbolos de la masa eran necesarios para los dracmas y las onzas. Esta es la señal de un dracma. Y esto nos llevaba también para llevar a medio dracma. Y acá y esto lo vemos como onzas o media onza. Los dracmas eran eso, las onzas, en el peso. También lo vemos como el escrúpulo y el símbolo del escrúpulo y la libra. Aquí vemos el escrúpulo y el peso en libra. Hay otros símbolos que son por los elementos químicos, y estos eran para desarrollar sustancias como el azufre, por los filósofos, el azufre negro, conocido también como fluir nigra, y era representado así: el azufre normal, azufre de filósofos, y el azufre negro. Ay, perdón, esto es un símbolo satánico. ¿Qué nos estás enseñando? Nos vamos a ir al infierno, sí. Porque aquí estamos transformando nuestra oscuridad, pasando a través de una filosofía para llegar a un azufre puro. Perdón, les enseñé cosas satánicas. Luego les mando el curita o el padrecito, la religión que desean, hasta el rabino.
Y esto tiene también que ver con el antimonio derivado de las recetas alquímicas. Esto también tiene que ver con la sal de antimonio, que esto combinando toda la sal de antimonio se representaba como el antimonio del símbolo de la sal. Esto es el antimonio, la transformación del antimonio para llevarlo como sal de antimonio y esto subliminar esa sal de antimonio. O sea, del antimonio pasa a ser sal para llegar a esa combinación de una sal más, digamos, más pura, ¿no? Estos elementos de importancia también tenían que ver con el arsénico y el bismuto. Estos símbolos eran representados de esta manera, el arsénico por dos círculos, una línea, y el bismuto de esta manera. El platino también se representaba bajo el símbolo de la plata o el símbolo del oro, porque antiguamente se creía que se transformaba a partir de estos dos metales. Y tenemos a nuestro Sol y nuestra Luna, qué lindo, ¿verdad? Y estos símbolos también a menudo eran en tratados alquímicos de esta manera: el aceite, la cera, la pólvora, el cinabrio, el magnesio, la piedra, que todo esto formaba la piedra filosofal. Y estas abreviaciones alquímicas que vemos, normalmente también las hemos visto en la actualidad, vienen del latín, que es que esto es el baño María o el baño de vapores. Y esto vemos como Valdeum Mariae y Valdeum Vapores, que es abreviarlo de esta manera, MB y VB, respectivamente el resultado de estos símbolos. También podemos ver que está representado este símbolo de la P y con la X, que nos quiere decir que era una receta alquímica. Con esto, la receta por la alquimia. ¿Qué diferencia hay entre la tabla alquímica con la tabla periódica actual? Pues esta diferencia se encuentra en los números atómicos, los símbolos, los elementos, los periodos, las columnas verticales, los grupos, tienen que ver con el número de átomos de cada elemento, el color de cómo están clasificados los metales, gases y no metales y otros tipos de clasificaciones. Y esto se deriva de los 4 secretos de la alquimia. En primero, buscar el secreto de la eterna juventud. Segundo, crear un homúnculo o lo que es lo mismo, crear vida. Transformar metales en oro a partir de una piedra filosofal, trascender su humanidad o buscar un nuevo plano espiritual. Es la única manera de encontrar nuestra piedra filosofal. ¿Qué tiene que ver la psicología y psicología humanística con el crecimiento personal, integral y emocional a través de esta alquimia? Porque ahí vamos, en cuestiones, aquí nos vamos a volver todos psicólogos. La psicología humanista nos da como esa revolución de un pensamiento filosófico y psicológica a una luz occidental y a una filosofía clásica de una ciencia a principios del siglo XX. Resulta también algo empobrecida, ¿por qué? Porque viene el racionalismo y el contenido de fenómenos psicológicos humanísticos conocidos y desconocidos por nuestra época. ¿Por qué? Porque el pensamiento generaba una civilización occidental y se cuestiona históricamente por las guerras mundiales del siglo XX y esta filosofía aparece con nuevos principios, nuevos horizontes procedentes de la fenología del Edmund de Husserl, y él viene siendo el existencialismo de Sören Kierkegaard y Friedrich Nietzsche. O sea, les recomiendo que lean a estos tres. El contexto mundial nace
de este humanismo psicológico, porque por este conflicto bélico de la Guerra Mundial en 1919, cuando queda zanjado y estado en Alemania como una inspiración ideológica. Después, 25 años, la humanidad queda tónica de las tecnologías avanzadas que en la Guerra Mundial se estaba manejando como una física moderna, y un conflicto mundial empieza a haber en el Fáltico el 6 de agosto de 1945, cuando se empieza ya a crear la primera o segunda bomba nuclear, y empieza a caer sobre la humanidad, y es la bomba de Hiroshima. Aquí ven la potencialización de estos elementos alquímicos o químicos para la destrucción humana. Y esto lleva a la creación de las armas nucleares, y inevitablemente llegamos a un conflicto bélico en esa guerra, porque nunca antes más se había visto la creación de algo tan grande, de un componente tan bello como es la conjunción de estos átomos, del calor, del fuego y todo el rollo para la destrucción humana. Y esto nos lleva a unos a verlo a una guerra fría, a un conflicto donde las ideologías excluyentes de la sociedad por partes potencias empiezan a pelear en un modo de no ganarla, sino ver todo, dónde está mi arsenal de un lado y ver mi arsenal del otro, para demostrar el poder y la superioridad de los países. Ambas cuestiones que el hombre ha hecho a través de esta creación natural tiene que ver con cuestiones universales en una civilización desarrollada en lo científico, y esto nos lleva a ver que estos conflictos son de forma dialogada. La humanidad se enfrenta a una revolución cultural a través de un cambio, de un cuestionamiento de todo lo que existe. Necesitamos la psicología para que este desarrollo se lleve a la sociedad a buscar una solución pacífica entre naciones, y no dar resultados tecnológicamente nada más potencializados y decir yo soy el papas fritas. Es necesario descubrir nuestra nueva forma de concebir, cuyo paradigma nos está llevando esto de 1945 a los problemas que tienen que ver con nosotros, que somos el mismo hombre. Y aquí incluyen las palabras de Martin Buber en 1978 y 1965. Y esto tiene que ver nuestro conflicto espiritual también. ¿Por qué? Porque en Occidente esta incapacidad fisiológica y psicológica está llevando a comprender una dimensión de guerras, interrogantes, conflictos, de derramamiento de sangre, para que en este siglo XX que se estaba viviendo todo esto, se lleve algo altamente tecnificado ideológicamente para la creación, más bien para la caída de nuestro muro de Berlín, que fue en el 89. Por eso este paradigma que estamos viendo de Estados Unidos y Europa con lo de Hiroshima, estas implicaciones de la psicoterapia y la psicología llevan a esa concepción terapéutica a más holismo, más filosofismo, más científico, y esto nos está llevando a un conocimiento de la filosofía, de la religión, del arte, la magia, la física y lo mental, para descubrirnos en una evolución de estado artístico por estos aportes de fenómenos a través del diálogo, la liberación individual, este cambio que nosotros estamos haciendo a sí mismos para dimensionarlos a una sociedad, y ya ignorando todo lo que la sociedad está llevando a través de esta transformación. Por eso, cuando somos iniciados bajo la orden que quieran, tenemos la responsabilidad de mostrarle al mundo o al entorno que nos rodea ese granito de arena
que nos van a hacer cambiar, que nos va a hacer cambiar de esa manera radical. Y esto nos va a llevar a un equilibrio social. Pero hay veces que si nosotros no vemos esta cuestión ideológica, psicológica, entramos en un concepto de neurosis, que es lo que pasó con el COVID. Y esto llevamos también a comprender el término de alineación con Erich Fromm, y esto nos lleva a destruir la autenticidad del potencial humano, desarrollando al individuo no de acuerdo a una presión homogenizante ante una sociedad, sino dar luz a esos hallazgos de Abraham Maslow de forma directa o indirecta, con la actualización junto a las experiencias de cumbre, el descubrimiento de nuevos y profundos hallazgos dentro de uno mismo. ¿Qué es la filosofía humanista? La filosofía humanista es considerada como una forma integral, como un todo, una conjunción espíritu, mente, cuerpo y emoción, reafirmando ahora sí a la dignidad de personas, ahora sí la autorrealización y a conformar ahora sí estas entramados interpersonales basados en un respeto a nuestros derechos, virtudes, valores y criterios del uno y del otro. Se llama piedra filosofal. La filosofía humanista se lleva también en pensar, en considerar al hombre como un ser social, lingüístico, histórico, dinámico y abierto al camino. Poder rescatar al hombre y ponerlo en justo lugar, revalorizándolo como lo humano, revisar los mandatos y perjuicios heredados propios y principios conductores. ¿Qué podemos tener como capacidad de inventarnos o reinventarnos continuamente para tomar distancia de todo el sistema y fragonizarnos, cuestionarnos sobre cómo sería trabajar con personas, creer en ellas y en su poder y confiar en un grupo y permanecer en él? ¿Qué más allá son los intereses personales? Reconocernos tal cual como es y construirnos como los espacios comunes en él. Tomar conciencia de nuestras capacidades, identidad, posibilidades y limitaciones. Que cuanto más claros respetemos, más valoremos las diferencias propias y realidades y necesidades, más abiertos estamos a aceptar al otro sin cuestionamientos. ¿Qué podemos hacer más similitudes auténticos, abiertos y respectivos del otro? Somos seres creativos, responsabilidades de un entorno social, un ecosistema, interactuamos con el medio ambiente en forma continua, de un modo libre y responsable. Las características del humanismo nos llevan a un estudio psicológico de lenguas, intereses y a una cultura de antigüedad clásica. Se nos basa también a través de la imitación, de la mimesis de estos maestros de civilización grecolatina, el antropocentrismo o consideración del hombre que es importante bajo su inteligencia del valor superior al servicio de la fe que unimos con el Creador, la restauración de la fe contemporánea en valores capaces de nuestra antigüedad clásica, apreciar esa forma de virtud como una tradición clásica, un esfuerzo de superación, un conocimiento o un disfrute sensorial, la razón humana como un valor supremo, las artes que valoran la actividad de la intelectualidad y la analítica de conocimiento, vemos a través de una perspectiva unificando con nuestro punto de fuga racional a escala de dimensiones, de expresiones de figuras y demás que nosotros queremos realizar. Se proponen basadas a través de modas bibliográficas como la de Plutarco, como modelos de un guerrero medieval, cortesano y caballero combinados con una espada, con la pluma. Estas características también lo vemos como un legítimo deseo de fama, gloria, prestigio, poder, como lo dice el príncipe de Maquiavelo. Y esto vamos a los valores paganos
que no están mejorando al hombre. Se razona el daño del pecado al hombre como compararlo como un dios y degradando su libertad y sus valores como una moral cristiana y ecolástica. El comercio no es pecado, sino el calvinismo aprecia el éxito económico como señal de que Dios nos ha bendecido a la tierra porque somos los que trabajamos. El pacifismo o el inerismo es el odio por todo tipo de guerra. El deseo de unidad política religiosa en Europa bajo un solo poder político y poder religioso de sí mismo es considerado como separar la moral y la política de una autoridad eterna y temporal. Nuestro equilibrio en la expresión debe de ser clara y no recargada. Esto nos lleva a descubrir también nuestra historia del hermetismo bajo un esoterismo y un ocultismo, dentro de unos grandes iniciados como ocultistas y cabalísticas. Y esto vamos a ver qué es el hermetismo. Es el arte que deriva de la sabiduría de Hermes Trismegisto, considerado como escriba de dioses, residido por el antiguo Egipto, una época contemporánea donde sale Abraham, la leyenda que fue su instructor, que se consideraba como maestro de maestros. Aquí cuenta que Thor, bajo el nombre, los egipcios le llamaron bajo Thor, y los griegos le llamaron Hermes, y el dios de la sabiduría. Es la fuente de la sabiduría hermética. El hermetismo es un conocimiento cerrado procurando llevar a un propósito principal de protegerlo y preservar nuestro conocimiento intacto y puro. El ocultismo tiene que ver que estas cosas fueran de percepción de los sentidos, de los sucesos que no pueden ser explicados a través de las leyes de la naturaleza conocidas universalmente por lo mismo siendo un misterio, y esa conciencia se ha encargado de estudiar esos misterios dado por el ocultismo, estudiando las latentes del hombre. El término malinterpretado que muchas veces escuchamos está relacionado muchas veces por lo oscuro, lo malo, lo que la mata de gallinas y pájaros y demás, y eso hace que ignoremos el verdadero significado. El ocultismo nos lleva a una investigación de abordar esos mitos y verdades. La palabra oculto se deriva del latín occultus, que quiere decir escondido. También es aparte del sinónimo esotérico, donde se mantienen los secretos. Lo oculto se tiene un conocimiento paranormal inexplicable como es una ciencia, y esto también es mediable y explicable. ¿Por qué? Porque la palabra lo oculto no significa nada malo, sino también significa algo para sentarse ahora sí en un esoterismo creciente y una popularidad con cuestiones, relacionar cuestiones ocultas dentro de uno mismo, no relacionarlas con las maléficas de la magia negra y toda esa cuestión que lo que la gente cuenta, ¿no? Y asimismo, esto también actualmente con el internet vamos a ver estas investigaciones del cristianismo que ven el ocultismo como eso malo, como eso que recomiendan, como haber caído en algo horrible y estamos aceptando el anticristo. Pero no es así. Nuestro ocultismo, nuestro verdadero ocultismo nos está llevando a esas creencias, a esas supersticiones ni milagros, sino nos ha llevado al habla de una sabiduría universal, viendo nuestro espíritu, nuestra materia, nuestro padre y nuestra madre, como estas interpretaciones y enseñanzas como la teosofía, lo wicca, el telema, el satanismo, el neopaganismo e incluso cualquier otra religión. Y dentro de nuestro glosario teosófico encontramos que es una ciencia de misterios de naturaleza y el desarrollo de esos poderes psíquicos latentes en el hombre.
Esta ciencia nos lleva también a esa percepción de sentidos, de hechos, de encontrarnos con nuestras leyes de la naturaleza que universalmente ya son conocidas. De este modo, estos arcanos de la naturaleza debemos de comprenderlos para que ellos nos lleven a librar esas atracciones de sentidos, de esa acrescencia, de ese poder de percepción, de eso oculto que nuestra naturaleza nos dice 20,000 veces y no queremos voltear a ver porque tenemos que descubrir esa cuestión oculta para liberar ese poder de sentidos externos y percibir y comprender nuestra inteligencia interior espiritual, y esto se lleva a través de unos desarrollos y sentidos internos como nosotros que somos el hombre. También vemos que el ocultismo ocupa esos mundos de físicos, tales como de esos sentidos ordinarios, revela también que la naturaleza es una realidad y que no se juzga por las apariencias, se estudia solamente por los físicos cuyo origen también es desconocido. Entonces aquí vemos esa interpretación de nuestro sentido íntimo y se considera como una forma de ciencia física como la apariencia exterior. Las ciencias ocultas también vemos que son conocidas como herméticas y esotéricas. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una extensa gama que dentro del oriental se manejaba en el antiguo Mediterráneo, el gnosticismo, el hermetismo, el neoplatonismo y el cábala. También vemos actualmente que la India también manejaba la yoga, conocida como el séptimo darsana, y también los 6 darsanas, que son escuelas de filosofía, que muchos profanos hoy en día están, y esto la razón es considerada como debido a algo, como una educación egoísta, como algo que incluso puedes hacer mal uso de ellas. La cábala es como una literatura incomprensible. ¿Por qué? Porque llega a un sentido, no tiene un sentido para una gente profana común. Las razones de la cábala es descubrir claramente lo que está versado en una terminología oculta. El oculto siempre va a ser algo de poder de percepción de nosotros como individuo, liberando nuestros sentidos, desarrollando nuestra inteligencia, nuestra espiritualidad, nuestros sentidos, nuestra inteligencia interior, nuestros sentidos internos, y esta ciencia oculta nos va a llevar a las influencias secretas de nuestra naturaleza. Y esto se nos revela al ser iniciado. Tanto choro para eso, sí. Porque si nosotros no entendemos esa cuestión de ocultismo, no vamos a decir para qué fuimos iniciados. ¿Iniciados a qué? Y representando a qué. Esta naturaleza que somos nosotros mismos, nuestra propia naturaleza, nos está llevando a esa ciencia física para descubrir todas esas formas. Incluso ahí también vemos que la teosofía es esa división dentro de los blancos y los negros. La historia del ocultismo empieza más que no tiene un origen, pero empieza desde los comienzos de la antigüedad, más cuando el hombre empieza a descubrirse, cuando éramos, digamos, los changuitos estos que no sabíamos hablar y que pintábamos y vivíamos en cavernas. Aquí empieza nuestro ocultismo. Y nuestro renacimiento a través del ocultismo empieza, lo explica por Cornelio Agripa, que es un erudito alemán, filósofo, médico, abogado, astronómico, teólogo y mago, que hace un tratado en 1531 de Oculta Philosophia Liberty,
que es tres que unieron el conocimiento medieval con la astrología, la magia, la alquimia, la medicina, la filosofía, respaldando teóricamente. También la vemos con Leonardo da Vinci, que fue pintora, anatomista, artista, inventor, músico, filósofo italiano de obras consideradas como misterios ocultos, que eran nada más para los iniciados a ese conocimiento, y una de sus obras fue La Última Cena, que están relacionadas por dos hermandades, que es el mitraísmo y el priorato de Sion. Ahí tenemos estas hermandades, que es el priorato y que es el mitraísmo. El mitraísmo sobrevive gracias a la milicia romana por símbolos que hermanan del cristianismo. Se dice que se basa también a través de la mitra y Jesús en historias muy similares. El priorato de Sion fue fundado en Francia en 1950 por Pierre Planat y es una de las principales misiones para preservar nuestro Santo Grial. ¿Qué es nuestro Santo Grial? Ya lo hemos explicado en esto, o sea, por eso digo, ¿qué es preservar el Santo Grial? Lo que ya había explicado. Nosotros mismos, esta metafórica vamos a llamar que el Santo Grial, el vientre de la mujer donde se guarda la sangre del Salvador, y aquí empieza la leyenda que Jesucristo tuvo hijos con María Magdalena, y eso lo vemos en el Código Da Vinci, esa película 1, 2, 3 y 4, no sé cuántas sagas sean. En el siglo XIX se ve por Lepsius Levi. Él era mediados de un ocultismo en Francia, está encabezado por el cabalista Eliphas Levi, que su nombre real es Alphonse Louis Constant, y construye una vocación religiosa como diácono y sacerdote. Aquí él se mete a ver el ocultismo dentro de solemnes eruditos del cristianismo, empieza a escribir libros que son considerados como peligro para la iglesia. Si me preguntan si él creó el Códice Gas, no lo sé, la verdad no sé si fue él o no. E incluso también él en 1845 empieza a mostrar esas nociones esotéricas llamando el libro de las lágrimas, se lo recomiendo. Y luego también empieza a publicar su libro El dogma y ritual de alta magia. Luego seguimos por una hermana, maestra y demás, Elena Blavatsky, en la Sociedad Teosófica. En 1875, Elena Blavatsky y Henry Olcott fundan la Nueva York en la Sociedad Filosófica. Y aquí vienen las obras de Isis sin velo, la doctrina secreta del ocultismo, que está formada por doctrinas de Occidente. Y esta doctrina secreta se lleva a través del libro de las enseñanzas de Dixient y Elena, que estuvo también en el Tíbet. Pasa también en los años 80 investigaciones como estanzas del Dixient con los libros secretos de QT. Y aquí empieza la renovación de la teosofía para explicar esa evolución cósmica, planetaria y humana, fundando como una religión y ciencia mitológica. Acá se extiende en España, Iberoamérica y México con una influencia como Rubén Darío y Amado Nervo, teniendo esos detractores considerados como conceptos de imaginación de Blavatsky, entre ellos René Guénon, quien escribe la obra llamada El Teosofismo, una historia de pseudo-religión. Y en el siglo XX también el pseudo-ocultismo se manejó a través de la muerte de Madame Blavatsky. ¿Por qué? Por el movimiento teosófico dividiendo esos grupos, siendo William James el que parece el único que mantiene ahora sí uno de sus alumnos de Madame Blavatsky, que se les enseñó toda esta cuestión. William James dice que también lleva la teosofía pura. Annie Besant y la pseudo teosofía. Annie Besant
maneja esa cuestión de la teosofía a través de la masonería mixta. Así que para los que están en masonería mixta, por favor, tomen nota. Aquí empieza cuando la fractura de la sociedad teosófica y la expulsión de William Job, quien fue ahora sí acosado y perseguido por los seguidores de Benzán, toma la presidencia de la sociedad durante 20 años, desde 1903 a 1933, y Benzán pone las enseñanzas de Blavatsky, desviando ahora sí esas enseñanzas, haciendo sus modificaciones, o sea, así poniendo de sus cosechas en sus últimos tomos de la doctrina secreta. Esos libros son esencialmente porque está revelando toda la cuestión de los secretos que se están basando bajo una masonería mixta, y esto entabla una amistad con el ancliano C.W. Lebarnek es un idealista y fue alumno de Blavatsky, como afirma también en el libro, y empieza a incluir prácticas espiritistas en la logia de Londres, incluso antes de la muerte de Elena Blavatsky. Y estas prácticas de la teosofía no aprobada empieza a involucrar la teosofía, Lavater empezó a involucrar esta cuestión teosófica para los seres de luz y maestros ascendidos a una clarividencia, y esto en el futuro dio surgimiento a una nueva era y el séptimo rayo. Bersad y Lebarnet fueron quienes promovieron al joven hindú Dhyun Krishnamurti como futuro Cristo de la Tierra, y al cual le dio como fruto el Krishnamurti, que renuncia al darse cuenta de que todo esto fue una farsa. Alice Bailey y la escuela arcana tiene inmediatamente el movimiento de la era de los maestros ascendidos. De ellos viene el Dhyul Bakur, que fue un maestro tibetano y dicta telepáticamente con mayor obra la escuela arcana de Alice Bailey, siendo el tratado sobre el fuego cósmico. Es una obra muy buena que pasa en este siglo. Esta doctrina secreta también presume las enseñanzas de la teosofía, dando principalmente a Lebarnek, que aunque Bailey jamás lo menciona, da corriente como una investigación de elementales y rayos que nunca fue promovido por la teosofía original. Y aquí es a donde se manejan la manifestación de los planos y los 7 cuerpos del hombre modificados, informando que estas investigaciones de estos teosóficos se han comparado como las obras. Aquí viene el renacer de la escuela Rosacruz de Max Heindel. Ese esoterista danés funda la fraternidad Rosacruz en 1909 en Oceanside, California, y también era considerado como una de las influencias de las enseñanzas de Blavatsky. Y también Rudolf Stein, que en realidad permanece en la sociedad teosófica, fundando su propia sociedad en conceptos cristianos. Él firma su obra, que fue inspirada por un hermano mayor de la orden Rosacruz cristiana, fundando las enseñanzas que dice el personaje de Saint Germain. ¡Oh, qué hallazgo!, ¿no? Aquí Alice Bailey y la escuela arcana, en realidad parece ser un invento de lo que ellos estaban haciendo, basados a través de una teosofía, y estos conceptos que vimos forma su obra, que es el concepto del Rosacruz del Cosmos. Es otro libro, y este ocultismo va para un idioma comprendido por enseñanzas del Oriente y bajo un lenguaje del Occidente, bajo un lenguaje sánscrito. Aquí llega el
Antroposofía de Rudolf Stein, que también está basada en la teosofía bajo ideologías de Einstein. Rompe su relación de teosofía con la antroposofía y estas características se enfocan al occidental y al concepto del Cristo bajo la orden de Marx Engels, y estas principales obras se encuentran la filosofía de la libertad y cómo se alcanza el conocimiento de los mundos superiores. Aquí empieza la magia y el ritual de Aleister Crowell, que es el movimiento que continúan los seguidores de Crowell, basado originalmente en las doctrinas del grupo hermético de la Golden Dawn, fundado por Samuel MacGregor y Martyrs. Y esto tiene que ver con Aleister Crowell, que es más reconocido como un miembro expulsado por establecer el sistema de Magics, siendo de la Golden Dawn de la Telemita, que es una dinastía entre la Golden Dawn clásica. En 1937 y 1940 se forman los 4 volúmenes, la Golden Dawn, por Israel Reglan, y la pieza muy importante de este renacimiento oculto del siglo XX. Aquí es cuando se le conoce el pseudo-ocultismo, y estas corrientes son muy interesantes porque empieza la investigación profunda de las ideas que se están practicando. Aquí se maneja ya la simbología y el lenguaje hermético y esotérico. ¿Por qué? Porque hoy en día muchos de los símbolos de gran mayor de las personas que conocemos son principalmente símbolos ocultistas y esotéricos, porque no hemos incrementado nuestra conciencia del ocultismo y los secretos filosóficos. Acá como seres humanos tenemos que ver este diseño de símbolos porque nos llevan a detonar estos principios herméticos. Como lo digo, no hay cosa que creer en una información y la sabiduría son la misma cosa. El conocimiento nos sirve para generar dinero, la sabiduría nos sirve para vivir. Y esto lo dice Sorcha Carey. Estos principales símbolos dentro del ocultismo vienen a través de pensamientos, imágenes, representaciones, gestos, objetos que día a día nos invoca una emoción, creencia, valor y poder. Aquí, por ejemplo, tenemos la humanidad que ha utilizado el corazón como símbolo del amor, que casi es dibujado el corazoncito, representando el amor, la pasión, el afecto entre dos personas. El corazón es utilizado como una expresión de amor y también designado para el valor y la fuerza del amor. Ya como símbolo universal, representa toda idea y emoción con el amor. El corazón también viene de color rojo o rosado, que transforma de colores el amor, ya que se relacionan con nuestro corazón. También vemos que la cultura también llegan a comprender el significado, y esto va teniendo el poder para comprender estos símbolos ocultistas y esotéricos. En la brujería se utiliza el tarot como símbolos ocultistas, esotéricos, y esto evocan representados por dibujos de grandes magos o grandes poderes, símbolos que no se pueden ver con la sólida presencia de la vista humana, manteniéndose así varios años. También tenemos la escuadra masónica, que hace cientos de años se mantiene como símbolo ocultista dentro de la masonería. Y el símbolo también vemos que esa escuadra y el compás nos da cuenta de que muchos personajes importantes como George Washington, Benjamin Franklin, Simón Bolívar, San Martín, Morgan y otros personajes históricos han sido influenciados por este símbolo ocultista durante sus vidas. Y así, bajo estos símbolos del ocultismo, vamos a reconocer la Orden del Rosacruz, el Priorato de Sion, la Golden Dawn, etcétera. Todas estas sociedades que nos están llevando a estos misterios de la vida y estos secretos de las civilizaciones antiguas y herméticas, como la Sociedad de la Alba Dorada, el Rosacruz, el Skulls and Bones, que es necesario comprender estos símbolos para identificación. Aquí vemos también el pentagrama, que es un símbolo de sabiduría
un accesorio que en las épocas de prosperidad y valiosa herramienta en las de adversidad, nos está diciendo el equilibrio. Dentro de símbolos ocultistas y procedimientos del pentagrama no pueden faltar estos símbolos también como los del mago, que están relacionados con los del mago Merlín. El ocultista, un símbolo ocultista también que remonta de todas estas civilizaciones son de los gnósticos, los druidas, los antiguos egipcios o los israelitas. El pentagrama también tiene esos misterios de la estrella de 5 puntas, que es rodeada por un círculo y transformado por un pentáculo. Y aquí vemos que, para explicarles un poquito más, el pentagrama está utilizado por esta estrella de 5 puntas que están representados los elementos naturales de la Tierra: el aire, el fuego, la tierra y el agua. También tiene una alegoría visualización con los puntos cardinales, sur, oeste y noroeste. También es representado el todo con la naturaleza en sí. Este símbolo representa el todo. Cuando nuestro símbolo ocultista del pentáculo, el pentáculo tiene un círculo a su alrededor, representa el ciclo eterno de la vida con la naturaleza y una unión de distintos elementos de la integridad universal. Para los celtas, este símbolo era de protección personal, se utilizaba en collares, pulseras para ahuyentar las malas energías y prevenir y proteger ataques mágicos psíquicos de magos negros. Los antiguos celtas colocaban en sus casas o templos para protegerlos de esa brujería o ataques de conjuros maléficos. Hoy en día, los que llegamos a utilizar esta cuestión se ve como símbolo de ocultista decoración sin saber realmente su importancia de civilizaciones antiguas, donde el pentagrama, que tiene una importancia función como símbolo pagano, símbolo de la naturaleza sobre el elemento tierra y símbolo protector. En la siguiente clase vemos la cruz ocultista de la Sociedad Hermética Dorada. Por el momento, hasta aquí la clase, y aprovechemos este momento ya para hacer un análisis de todo esto. Las grabaciones se van a estar viendo ahora sí por el canal de YouTube y solamente las listas están ocultas. Cualquier duda, información, estaré en el chat para atender sus dudas. Hasta aquí es cuanto y nos vemos para la próxima.